Hola, hola. En el vídeo de hoy te explico cómo he hecho este jarrón con cartón y papel. Primero voy a hacer la plantilla de la base del jarrón. Para ello reutilizo una hoja de papel y también voy a utilizar una regla y un rotulador. Empiezo trazando una línea que va a medir 18 centímetros. Ahora voy a marcar 9 centímetros dentro de esta línea, justo la mitad, y en esta altura voy a trazar otra línea, así hacia abajo, que va a medir 25 centímetros. Luego coloco la regla encima de esta última línea, haciéndola coincidir con 4 centímetros y medio, y hago otra línea que va a medir 9 centímetros. Y para terminar la plantilla, lo que tengo que hacer es unir esta línea de abajo con la de arriba. Ahora hay que recortarlo y lo pasaremos al cartón 4 veces. Estas piezas de cartón hay que ondularlas con las manos de esta forma. Y luego el siguiente paso es unirlas entre ellas pegándola con silicona caliente. Y reforzamos la unión pasando un hilo de silicona caliente de esta forma. Aunque he ondulado el cartón, la base de este jarrón va a ser un poco cuadrada, porque yo la quiero así. Si tú la quieres un poquito más redondeada, a la hora de unirlo tendrás que hacerlo pegando canto con canto, en lugar de esta forma que lo estoy haciendo yo, que es pegar el canto contra un lado. Luego, para cubrir la parte de abajo, pegaremos un trozo de cartón de esta forma, recortaremos el sobrante y ya lo tendremos. El siguiente paso es cubrir todas las uniones con cinta de papel o de pintor. Ahora tienes que llenar un globo y meterlo de esta forma, que quede bastante sujeto. Y para que no se mueva nada, también le pondremos cinta de papel de esta forma. Ahora vamos a necesitar una mezcla de cola blanca y agua y vamos a cubrir toda la superficie con papel, puede ser papel de periódico o de un folleto que sea bastante fino. Para suavizar la transición entre la parte que es ondulada y la parte recta del cartón, es necesario rellenar estos huecos. Para ello utiliza las propias tiras de papel, las doblas así de esta forma y vas tapando, vas rellenando estos huecos. Esto hay que hacerlo entre capa y capa y lo haremos hasta que esté lo más parejo posible. En total le he dado unas 4 capas, dejando secar muy bien entre una y otra. Ahora hay que hacer el cuello del jarrón. Para ello voy a utilizar una botella de plástico como esta y voy a marcar una tira que va a tener de ancho 5 centímetros. La cortamos y luego hay que forrarla con la cinta de papel. A continuación hay que sacar el globo. En mi caso le he puesto tantas capas de papel hasta arriba que es un poco difícil. Pero bueno, con una tijera pequeñita voy haciendo un agujero y lo voy a reventar. Luego con la tira de la botella que habíamos ya forrado, la vamos a poner encima de esta forma y marcaremos por el interior todo el contorno. Hay que recortarlo, aquí se puede aprovechar para sacar cualquier resto del globo que haya quedado. Y fíjate que he recortado el contorno dejando un poco de margen, ya que justo encima tendremos que pegar con silicona caliente este cilindro que hemos hecho con la botella. Y luego hay que cubrir esta parte también con papel. También aplicaremos la cola blanca mezclada con agua. Una vez que esté seco, lo podemos decorar. Para preparar la superficie yo hago la siguiente mezcla, que es opcional, puedes pintarlo directamente de blanco. La mezcla es la siguiente: 3 cucharadas de yeso o escayola, 1 cucharada de pintura blanca y otras 3 de cola blanca.
Todo esto lo mezclamos y lo vamos disolviendo con agua. La cantidad de agua es a ojo. Si quieres que la superficie quede bien lisa, es importante no dejar grumos. Por el contrario, si dejamos algunos grumos, pues le dará un aspecto como envejecido o antiguo. Hay que aplicar esta mezcla por todo el jarrón, dejarlo secar muy bien. Luego, de una forma muy ligera, pasar una lija por toda la superficie y sacudir el polvo que puedes generar, y a partir de aquí lo puedes decorar a tu gusto. Primero yo lo pinté de color amarillo y lo dejé secar. Después le di un efecto craquelado de una forma muy casera, sin utilizar ningún producto especial. Y para ello lo que hay que hacer es aplicar por la superficie cola blanca a toquitos, de esta forma que te estoy mostrando en el vídeo. Y antes de que seque la cola, esto hay que hacerlo rápido, vamos a aplicar encima la pintura que deseamos. Y esto hay que hacerlo con una esponja, como la que utilizamos en el baño para la ducha. Lo vamos pasando por encima una sola vez hasta que se cubra, también a toquitos sin arrastrar, eso es muy importante. Y seguidamente vamos a secar todo esto con un secador. Lo vamos pasando por encima y vamos viendo que se van generando las grietas, se va creando ese efecto craquelado. Y repetimos este proceso con el resto de la superficie. Para decorarlo de esta forma tienes que utilizar dos colores que combinen bien. Una vez seco, para proteger el jarrón, le podemos dar una capa de barniz o también de cola blanca. Y ya hemos terminado. Espero que te haya gustado este proyecto. Si es así, compártelo y déjame un me gusta. Suscríbete para no perderte nada y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!